Bueno, tengo que empezar siempre hablando, inevitablemente, la frase típica de indígenas autoridades, presidentes de los consejos sociales de universidades españolas. Pero, después de la introducción de mi colega, ¿verdad?, el profesor catedrático Ángel Sánchez, yo recuerdo inevitablemente alguna frase del Eclesiastés. El Eclesiastés nos dice que hay de aquel que no tenga amigos, porque cuando se caiga no habrá nadie que lo levante. Bueno, yo tengo la suerte de tener, en este caso, pues con toda la subjetividad inevitable de sus palabras, pues amigos, excelentes amigos, que me ayudarían siempre a levantarse, que es lo máximo que puede tener uno, tener siempre amigos para levantarse. Así que, por lo tanto, ha hablado un amigo y, como todo amigo, pues habla con cariño hacia mi persona. Le agradezco, por lo tanto, sus palabras, recordando el Eclesiastés. Pues bien, dignísimas autoridades, presidente de los consejos sociales de España, amigos y amigas. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores de estas quintas jornadas de promoción de mecenazgo universitario la invitación a estas sesiones de debate e intercambio de experiencia que se extenderán entre hoy y mañana en este marco inigualable que es la Fundación Barrié. Y con la disertación El Observatorio de Egresados de la Universidad de Vigo, modelo de mecenazgo desde dentro, endógeno, se abre un ciclo de hasta 9 experiencias que tratarán de analizar la temática relativa al fundraising y mecenazgo universitario desde ópticas distintas. Pues no dudo que las contribuciones y conclusiones obtenidas a lo largo del desarrollo de este evento serán norte y guía de futuras actuaciones sobre esta materia. Y a modo de presentación, mi intervención no pretendo plantear conclusiones, sino presentar las argumentaciones sustentadas en datos lo más objetivables posibles, que puedan servir de ayuda a los especialistas de este tema a partir de mi experiencia como director de un proyecto que se puso en marcha, que fue la creación del Observatorio de Egresados de la Universidad de Vigo. Una unidad que, como verán más adelante, está especializada en la realización de estudios de inserción laboral de la comunidad del antiguo alumnado de la Universidad de Vigo. Y lo que ellos pueden aportar, no solo a la universidad como institución, sino también a la sociedad. Así pues, con miras exclusivamente didácticas, intentaré resumir o condensar sus opiniones, fruto de datos obtenidos mediante encuestas y conversaciones personales que pueden ser útiles a los futuros promotores del fundraising y mecenazgos. En mi aceptación de participar en estas jornadas, tuve que admitir el hecho de que las vivencias personales que configuran el saber de una persona no residen en el número de cosas que se han estudiado o comprobado, sino en el número de estas que se han reflexionado e interiorizado. Así pues, la intervención que he preparado para esta ocasión la hago por varios motivos, pero el principal de ellos es porque es una satisfacción para cualquier profesor universitario dar difusión a un tema por y para la comunidad universitaria. Y por ello, recordando que no hay que pedir a la vida más de lo que nos puede dar, pues a estas alturas conozco mejor mis limitaciones que mis posibilidades. Y por ello no me embarco en empresas que no puedo llevar a cabo, pues, como ustedes saben, uno se hace mayor cuando sustituye sus ilusiones por sus recuerdos, cuando empieza a mirar más hacia atrás que hacia adelante. En fin, de acuerdo con esto, esta exposición la voy a estructurar en 5 partes diferenciadas, aunque interrelacionadas entre sí. ¿Qué es la universidad? ¿Hacia dónde va la universidad? Experiencia del Observatorio de Egresados, el análisis de los aspectos relacionados con el mecenazgo endógeno desde dentro, actividades que tiene hoy el Observatorio en el año 2019 y unas reflexiones a modo de epílogo. La esencia de la universidad fue definida por Alfonso X el Sabio en el Código de las 7 Partidas como ayuntamiento de maestros escolares que es fecho en algún lugar con voluntad e entendimiento de aprender los saberes, en donde el escolar no se conforma pasivamente con ser enseñado y pide ser ayudado a aprender, y el maestro es el que debe comunicarle sus saberes. Esto es un lugar donde se crea y fabrica conocimiento y además se transmite. Y por ello, la universidad estuvo siempre necesitada de una adaptación permanente a los cambios docentes que se operaron en su entorno.
Actualmente, las universidades públicas españolas dependen de los poderes del Estado, que contribuyen a financiarlas, en algunas de ellas hasta el 80% de su presupuesto. Por otra parte, disponen de una autonomía funcional, teniendo como norte y guía la defensa de la libertad académica en la enseñanza y la investigación. El sistema universitario español está integrado por un total de 84 universidades, 52 públicas, entre las que se encuentran 49 presenciales, una no presencial y 2 especiales, Menéndez Pelayo y la UNIA de la Andalucía, así como 32 privadas, de las que 28 son presenciales y 4 no presenciales. Sin embargo, lo dice el Ministerio de Educación y Ciencia, si únicamente se atiende a las universidades con producción científica, es decir, docente y científica, esta cifra desciende de 82 a 58. O sea que hay universidades que no investigan. Con estos datos se puede argumentar que no es excesivo el número de universidades públicas españolas. Las públicas estoy hablando, no privadas. Privadas aumentó de forma exponencial, hay 32 en este momento. Si bien muchas de ellas son iguales, es decir, tenemos muchas universidades iguales, el sistema universitario español tiende a la uniformidad. Además, el hecho de ser impartidas titulaciones similares, pero con planes de estudio diferentes, dificulta la movilidad estudiantil entre estas instituciones. También resulta un tanto paradójico que el 50% de la oferta educativa española esté centrada en el área jurídico-social, mucho mayor que el alumnado tecnológico y el alumnado de ciencias experimentales, siendo esta una de las ramas del conocimiento que destacan en su peso para la investigación, desarrollo e innovación, el I+D+I. Actualmente la Universidad Española presenta una amplia oferta de titulaciones, pero prima la proximidad territorial en la elección de los estudios por parte del alumnado, lo que si bien contribuye a un papel social de hacer accesible los estudios superiores a la comunidad en que están inmersas, no favorece la movilidad estudiantil. Así, según los datos oficiales del curso 2015-16, los estudiantes matriculados en las universidades públicas procedentes de otras comunidades autónomas representaban solo el 11% del total del alumnado. Esta baja movilidad estudiantil se ve compensada en parte por la elevada proporción del alumnado de Erasmus existente en nuestras universidades. De hecho, con más de 30.000 alumnos en el curso 2015-2016, España fue el país europeo que más estudiantes recibió del programa Erasmus, seguida muy de cerca por Francia y por Italia. No obstante, en las universidades públicas presenciales españolas, el número de estudiantes extranjeros es solo del 1% del total del alumnado que realiza estudios de grado, frente al 5% en másters y un 14% de doctorado. No hace falta repetir que la Universidad Española es femenina en el sentido de que predominan las mujeres, 59-41 aproximadamente, globalmente. Pero en la española las mujeres son mayoría y destacando algunas como educación infantil con el 93%, enfermería el 80%, psicología el 76%, medicina el 68%. Por el contrario, en las ingenierías predominan los hombres con el 77%. Y a nivel internacional, en el mundo hay 17.000 universidades reconocidas por la institución IAU, que es International Association of Universities. Entre los diferentes rankings, el THE, el IAU y el QS, en el 2016 se analizaron las 1.200 mejores universidades que desarrollan docencia e investigación en el mundo. No hay ninguna española entre las 150 primeras. Sin embargo, sí existen 13 entre los 500 primeros puestos y 7 entre las 100 mejores universidades del mundo de menos de 50 años de antigüedad, entre ellas la Universidad de Vigo. Estos rankings universitarios valoran diferentes parámetros, entre otros las publicaciones científicas, empleabilidad, transferencia de conocimiento, captación de fondos internacionales para investigar, número de estudiantes internacionales, etc. En el informe Política Educativa en Perspectiva del 2015 de la OCDE, recomienda la necesidad de acomodar los sistemas educativos a un mundo cambiante, pues nuestro futuro depende de la capacidad de renovación.
Si la universidad y la investigación son el fiel reflejo de las circunstancias sociales, hay que poner el conocimiento al servicio de una sociedad en donde la tecnología avanza de forma exponencial y hacer que sirva, además, para resolver problemas que posiblemente aún no se hayan planteado. No se puede pensar que lo que se ha aprendido es para siempre. Y finalmente, sobre este apartado, decir que las universidades gallegas, Vigo, La Coruña y Santiago, suman en total actualmente unos 63.000 estudiantes, 32.000 menos que en el curso 1999-2000, cuando se alcanzó el máximo valor. En el caso de Vigo, en el año 1999-2000, teníamos 32.000 estudiantes y hoy rondamos los 18.000, tal como se había explicado. Bien, esto es una introducción a modo de prólogo y, como adelanté en esta introducción, mi contribución a este debate se asienta en la experiencia que atesoro como director de un observatorio de egresados en la realización de estudios sobre la inserción laboral y experiencia académica de los egresados y egresadas. Y a continuación haré un breve resumen de los trabajos realizados para situarme en el tema, antes y después de la creación de dicho observatorio, con la colaboración imprescindible siempre del Consejo Social de la Universidad de Vigo, con indicación de las publicaciones. En el año 2010, con la colaboración del Tribunal de Garantías de la Universidad de Vigo, este equipo promotor publicó un libro, traje aquí, Estudios sobre la transición del alumnado de la Universidad de Vigo al trabajo. Es la inserción, es decir, sobre la relación entre el estudio y la inserción en el mercado de trabajo del alumnado del último curso de las titulaciones pertenecientes a los centros propios de la Universidad de Vigo. Y luego, posteriormente, entre los años 2013 y 2015, se hicieron 3 estudios, uno sobre el estudio de personas tituladas por la Universidad de Vigo, promociones 2006-2007, las promociones, lo mismo, 2008-2009, y finalmente una que abarcaba todo, desde 2005 a 2010. Estos estudios, 2005-2010, abarcan un periodo en que la realidad universitaria se vio afectada como consecuencia de la crisis económica y laboral circundante, por la intensificación del proceso derivado del Espacio Europeo de Estudios Superiores, más conocido proceso de Bolonia, y también con procesos de calidad implantados en la Universidad de Vigo. En el 2016, el equipo promotor de estos estudios de seguimiento de las personas tituladas traslada al Consejo Social el proyecto de puesta en marcha y creación del Observatorio de Egresados de la Universidad de Vigo, con el propósito de dotar a esta institución de una unidad responsable de llevar a cabo la estrategia de seguimiento de las personas tituladas, promover iniciativas y coordinar todo lo relacionado con el antiguo alumnado. En este proyecto aprobado se hace constar que se configura como un observatorio permanente para consolidar los vínculos con los antiguos alumnos a partir de un estudio de sus trayectorias y situación laboral, con la finalidad de disponer de una información actualizada, fiable y útil para la toma de decisiones en el ámbito de la universidad. Este observatorio sería, por lo tanto, el encargado de estrechar un vínculo entre la universidad y aquellos que se formaron en ella. Es una necesidad que fomenta, favorece y mantiene la comunicación y vinculación constante, reforzando su pertenencia a la institución. Dentro de sus funciones, entre ellas destacaría 3 o 4. Crear y consolidar una base de datos actualizada por año de promoción de todos los titulados de las diferentes titulaciones de la Universidad de Vigo. Elaboración y difusión de informes de inserción laboral que permitan realizar un seguimiento permanente de la evolución del titulado y su producción profesional. Dar seguimiento y apoyo a los egresados o egresadas en todo lo relativo a los campos laboral y académico. Y así pues, este observatorio de egresados se marcó en la primera actividad localizar e identificar las personas tituladas que terminaron sus estudios en el curso de 1981-90, cuando empieza la universidad. Cuando se creó la Universidad de Vigo, en 1981-90, hace, por lo tanto, va a ser casi 30 años, hasta el curso 2014-2015, es decir, los 25 primeros años, a las que se enviaron por correo postal y electrónico una encuesta autoaplicada para conocer sus trayectorias profesionales,
situación laboral, así como las necesidades formativas de especialización profesionales que tuvieron que realizar. En el año 2017, el Observatorio de Egresados, siempre con la colaboración indispensable del Consejo Social de la Universidad de Vigo, realiza un estudio que 71.487 personas tituladas por la Universidad de Vigo a lo largo de los 25 primeros años de vida, 1990-2015. Evolución de la oferta académica. Es decir, identificar al antiguo alumnado antes de iniciar su vida profesional. Y con la publicación de este estudio se descubren muchas cosas. En primer lugar, varias, pero citaré algunas. En el caso de las personas tituladas, demuestra la inmensa mayoría del alumnado, el 95,7%, procede de Galicia. Es decir, son los egresados que hemos. El 2,7% de otras comunidades y el 0,6% restantes del extranjero, más o menos. En relación con la evolución de la oferta académica, otro de los aspectos abordados en este trabajo es que la Universidad de Vigo, al igual que el resto del sistema universitario español, sufrió un cambio espectacular en los últimos 25 años. Posiblemente no hubo un cambio tan profundo desde su nacimiento en el siglo XII o siglo XIII. Porque, a consecuencia de esto, la Universidad de Vigo pasa del curso 1989-90 al 2014 al 2015 de 9 titulaciones que comenzamos, de ciclos largos y cortos, a 114 que hay ahora, 112 títulos, en los cuales hay grados, másteres, títulos propios, etc. También es verdad que lo que antes era una especialidad, un paréntesis, ahora se convirtió en una titulación. Ingeniero industrial, paréntesis, especialidad mecánica, ahora hay ingeniero mecánico. Ingeniero industrial, paréntesis, electrónica automática, ahora ya es directamente electrónica automática. Y ya no digamos en magisterio, en fin, todos los paréntesis de educación infantil, todo se convierte en nuevas titulaciones, como grados, como másteres, como títulos propios, etc. Y finalmente, en el año 2018, el año próximo, se realiza el último estudio, que es estudio sobre la situación profesional de las titulaciones de las personas tituladas por la Universidad de Vigo en el curso 90, desde el 90 hasta el 2015, en que se recogen los resultados de esta macroencuesta aplicada a todas las promociones de la Universidad de Vigo en estos 25 años. Este estudio es único y pionero en el sistema universitario español por cubrir todas las promociones de una universidad pública desde su creación hasta el momento actual. En fin, es la historia de la universidad desde su inicio hasta el año 2015. Continuaremos, inevitablemente va a continuar cada 5 años, etc. Este, por tanto, es un instrumento clave del estudio. Ha sido, en estos 25 años, comprende, por lo tanto, al terlo en 25 años, comprende 2 generaciones de graduados, lo que permite comparar métodos de enseñanza, de aprendizaje diverso, exigencias cambiantes del mercado de trabajo y las facilidades o dificultades de incorporación profesional. En el libro, de casi 750 páginas, podemos ver algunos aspectos como la herramienta que cumple con unos determinados objetivos: comunicarse con los antiguos alumnado, evaluar el nivel de satisfacción de las personas tituladas con la formación requerida, es decir, lo que ha estado usted, qué le ha servido o no le ha servido, ha tenido que complementar o no complementar, trabaja en distintas actividades que requieren menos conocimiento de lo que estudió, conocer el nivel de inserción de las personas tituladas en el mercado laboral y sus carreras profesionales, conocer el estado del mercado laboral, evaluar con precisión la precisión de la educación de las personas tituladas con respecto a su trabajo. Y de este extenso trabajo, que voy a resumir para ir centrándome ya, de más de 700 páginas, voy a referenciar brevemente algunas conclusiones que pueden ser interesantes de cara al mecenazgo. En primer lugar, tenemos que decir el perfil académico. Hay que destacar el mito de que la Universidad de Vigo es una universidad tecnológica. No, la Universidad de Vigo, en estos 25 años, las personas tituladas, el 53% de los títulos emitidos son del área jurídico-social.
solamente el 23% es el científico, el científico, y el tecnológico, el 23% y un 6% el científico. Y con respecto a las titulaciones, las que más predominan en estos 25 años, diplomaturas en ciencias empresariales, diplomaturas en enfermería, ingenierías industriales, ingeniería de telecomunicación, y fuera de Galicia, el alumnado procedente de fuera de Galicia destacan los estudios de ingeniería de telecomunicaciones, que no hay, ciencias del mar, ingeniería industrial, que vienen a estudiar a pesar de tener ingeniería industrial próximos en otras comunidades, y bellas artes. El lugar de trabajo, Galicia es el lugar preferente, como media es un 75% y un 25% que está fuera, entre un 22% en otras comunidades autónomas y un 10 y un 11% en 68 países de los 5 continentes. Y aquí quiero matizar lo siguiente. A lo largo del periodo evaluado, estos 25 años, ya que lo hemos estudiado por quinquenios, se produce un descenso constante de la proporción de personas tituladas de la Universidad de Vigo que trabajan en Galicia. Al comienzo, en el año 90-95, en ese periodo, en estos primeros 5 años, predomina el 88%. Y, sin embargo, en el último quinquenio, el 2011-2015, era solo del 70%. O sea, hay una bajada. Pero a esa proporción de titulados y tituladas que trabajan en otras comunidades autónomas ocurre lo mismo. Pasan de un 9% en el primer quinquenio al 16% en el último quinquenio. Y con respecto a las personas, la proporción de personas tituladas que trabajan en el resto del mundo, presentan una tendencia creciente. Muy pocos, el 3,7% en el primer quinquenio, 90-95, y prácticamente un 15% en el periodo 2015-2016. Y en cuanto a la categoría profesional, que es la que vamos luego a hablar con más detenimiento, la mayoría aseguró realizar responsabilidades de técnicos cualificados. Un 20% son mandos intermedios de todos y un 11% de altos cargos directivos. Y con respecto al tamaño de las empresas, el 52% ejerce su actividad en empresas de más de 250 empleados, es decir, macroempresas. Un 19% en microempresas, es decir, empresas de menos de 10 empleados, y un 15% en empresas entre 10 y 11 empleados. Estoy dando flashes sobre esta incorporación. Con la integración de esta base de datos, ahora que tenemos una ficha personalizada, con más de 12.000 personas que manifestaron su interés en colaborar con la Universidad de Vigo y que están ocupando altos cargos directivos, lo hemos dicho, el 11% son directivos, en 68 países, en todas las provincias españolas distribuidas, y que, por lo tanto, tenemos ahí los datos en esta ficha. Y voy a matizar estas conclusiones. Con respecto, destacaría lo siguiente. Con respecto a las titulaciones, en esta ficha aparecen la situación laboral con indicación expresa de si es empleado por cuenta ajena, con la empresa privada, si es trabajador de la administración pública, trabajador autónomo o si es empresario titular de una empresa. Información muy relevante desde el punto de vista del mecenazgo y del fundraising. Y además se habla del empleo actual. ¿Cómo están? Pues informaciones de la empresa sobre sus funciones, nombre de la empresa, organización y lugar de trabajo, tamaño de la rama de actividad, sector económico, como el puesto de trabajo, el área funcional, categoría, todo lo relacionado con la persona. Y entre esas variables, la categoría profesional es un aspecto que permite determinar la proporción de antiguos alumnados, titulados, personas tituladas, que desempeñan funciones directivas en el seno de sus organizaciones, lo cual también puede resultar de gran interés desde una óptica centrada en el mecenazgo y el fundraising. Y lo mismo que la valoración del puesto de trabajo, relación entre el empleo actual y los estudios realizados. Y si tuvo que hacer estudios complementarios o no tuvo que hacer estudios complementarios. ¿Qué es lo que le sobró y qué es lo que le faltó también en sus estudios para adaptarse a la vida laboral que tiene? O sea que, por tanto, es una ficha de seguimiento importantísima, creemos, para aquellos que vayan en la segunda fase para el fundraising y el mecenazgo. Y diríamos que, entre otros aspectos,
también destacaríamos identificar, entre otros aspectos, aquellas personas tituladas más sobresalientes en los campos laboral, principalmente empresarios y profesionales altamente cualificados. Y de esta manera, la Universidad de Vigo podrá contar con un directorio de directivos y jefes de personal de las empresas más importantes, pudiendo programar una agenda de visitas o cualquier otra iniciativa que considere apropiados para sus fines. También serviría para realizar estudios de seguimiento al principal producto de la Universidad de Vigo, que son personas tituladas. Pues bien, planteado este esquema, que es el objetivo de esta charla, puestos de manifiesto estos antecedentes, a continuación expondré los datos más relevantes de los estudios realizados sobre la situación laboral de las personas tituladas por la Universidad de Vigo de cara a una aproximación a la temática que nos convoca en estas jornadas bajo la óptica planteada en esta primera experiencia, que es el modelo de mecenazgo endógeno, desde dentro a través del observatorio de egresados. Y entre los aspectos abordados se incluyen ítems de gran importancia para la planificación de un modelo de mecenazgo desde dentro, entre los que destacan dos vertientes. Porcentaje de egresados o de egresadas que son empresarios o titulares de una empresa, es decir, las personas tituladas que trabajan por cuenta propia como propietarios de las empresas. ¿Cuántos hay? ¿En dónde están? De esos 12.000 que estamos diciendo. Y, en segundo lugar, porcentaje de egresados o de egresadas que desarrollan funciones de altos cargos directivos en su puesto actual. Pues bien, a base de simplificando, dentro del primero, personas tituladas que trabajan como empresarios titulares de las empresas, teníamos dentro de esos 12.000, que un 2,8% de personas tituladas que integran esa base de datos son empresarios o titulares de una empresa. Y siempre ocurre que la proporción va disminuyendo desde el comienzo, en 1990-95, hasta el 2011-2015, lo cual es inevitable. La persona requiere un tiempo para aprender, tanto como alto cargo como para llegar a un alto cargo directivo o para formar una empresa. Y va disminuyendo desde el 4,5, que son los primeros que tenemos, los que están en la primera etapa, hasta el 1,4. Y por ámbitos académicos, la profesión de empresarios titulares de esa empresa predominan el mundo tecnológico, un 3%, el jurídico-social y ya mucho menos en humanidades. Y con respecto a las titulaciones con mayor porcentaje de esas personas tituladas de una empresa, está el grado en consultoría y gestión de la información, 20%, licenciatura en ciencias económicas, licenciatura en derecho económico, ciencia y tecnología de alimentos. En cambio, con menor presencia, pues tenemos áreas, filología hispánica, psicología, ciencias del mar, los hay, pero menos, lógicamente, diplomaturas en químicas, etc. Y con respecto al lugar de residencia, predomina ligeramente en Galicia, es decir, de todos estos empresarios, de la residencia está en Galicia un 2,4% frente a otras comunidades autónomas que es sobre 1,8% y en el extranjero el 1,6%. Bien, y en los residentes en Galicia, el porcentaje de empresarios también decrece, todos decrecen, desde el comienzo, claro, el primer periodo, hasta el final, por lo cual quiero decir que va aumentando la edad, va aumentando el conocimiento, el cargo, etc. Y con respecto a los residentes en comunidades autónomas, por provincias destacan los que tenemos. Cádiz, por ejemplo, con un porcentaje grande, el 22%, Álava, Zaragoza. Y en el extranjero, pues también pasamos de un 5,6% a 1,3% en ese periodo, en fin, que se van formando. Tenemos prácticamente en todas las partes, Argentina un 13%, Polonia un 9%, Irlanda, México, Portugal, Reino Unido, que los tenemos todos con todo tipo de detalles, nombre, persona, lo que hace, lo que ejecuta, etc. Y bien, y ahora lo mismo con aquellos egresados que desempeñan funciones directivas. Son propietarios de las empresas, pero son funciones directivas en el seno de empresas en las que trabajan. El conocimiento de la categoría profesional del puesto de trabajo de la persona titulada desarrolla en el momento actual proporciona una información relevante sobre la calidad del trabajo. Un 11,2% de las personas tituladas, cuyos datos
de tipo personal académico y profesional constan en la base de datos, trabajan como directivos y directivas. Y también la tendencia es decreciente, es inevitable. En la primera etapa hay más, sobre el 19%, 19,6%, y los de la última etapa menos, sobre un 6%. Inevitablemente el tiempo juega siempre a favor de ir formándose a la gente, ¿no? Y por ámbitos académicos, la categoría de directivos se presenta mayor en los titulados en la rama jurídico-social, un 12%, tecnológico, etcétera, y así sucesivamente. Y por tipología de estudios, los porcentajes de esas personas que trabajan como directivos están más en ingenierías superiores, un 14%, en licenciaturas, en másteres, etcétera. Y por lugar de trabajo, consta en Galicia sobre el 12%, un 7% en el resto del mundo y 9% en otras comunidades autónomas. Es decir, que tenemos directivos en todas las partes, en todas. Es curioso porque cuando analizamos esto nos encontramos que por comunidades autónomas están en todas. Comunidad de Valencia el 18%, en Asturias y Andalucía el 15%, solamente encontramos 3 que no hay ningún directivo. Hay personas trabajando, lógicamente, pero no directivos, que son La Rioja, Murcia y Ceuta, nada más. En todo lo demás hay altos cargos directivos, en mayor o menor grado, lógicamente. He dicho que la Comunidad Valenciana es donde más hay, y luego bajando Navarra también, etcétera. Y en las ciudades españolas también Valencia está con el 21,4%, Gijón, Santa Cruz de Tenerife, casi un 20%, Las Palmas de Gran Canaria, etcétera, Valladolid, Madrid. Y en los países extranjeros, en todos lados, va bajando. Claro, la República Dominicana, Bolivia, Argentina, Argelia, Singapur, Perú, Colombia, en fin, con distintos porcentajes, en fin, Brasil, etcétera, ¿no? O sea que, por lo tanto, en los 5 continentes, en 68 países, en todas las comunidades autónomas, menos esas 3 que acabo de citar, en todas las provincias, etcétera, tenemos siempre altos cargos directivos o personas que son titulares de las empresas. Y el tamaño, interesa aquí matizar lo siguiente, el tamaño de la empresa. La presencia del personal directivo, desde el directivo, en la organización es inversamente proporcional al tamaño de la empresa. La proporción de directivos en las microempresas es del 27%. Es mayor al existente en las empresas de tamaño grande, que es el 7%, o mediano, que es el 8%. Es decir, que predominan más en las pequeñas empresas que en las grandes empresas. En este punto, quisiera resaltar la importancia de este dato de cara a poner en valor la incidencia y disposición que puede ejercer la empresa familiar hacia el mecenazgo, que es el objeto del debate durante la 5ª experiencia a cargo del presidente de la Asociación de la Empresa Familiar de Galicia. Digo, porque estos datos son datos objetivables, ¿no? La proporción del tamaño de la empresa en función del alto directivo. Y bueno, y ahora nos faltaría, antes de un epílogo breve, ¿qué es lo que está haciendo ahora el observatorio? Pues está haciendo una cosa muy importante, que estamos a punto de presentar, supongo que este mes o el próximo, es la creación de una página web del Observatorio de Egresados. Y la página web del Observatorio es importantísima porque ahí es una herramienta que es un vínculo directo con los titulados y tituladas. De tal forma que la difusión de noticias de interés para las personas tituladas se puede hacer a través de la página web, en el sentido de crear un boletín electrónico, una difusión periódica, etcétera. Este boletín tendría una frecuencia mínima y estaría relojado en la página web. También es una plataforma de inserción de los cuestionarios de cara a la realización de estudios periódicos en la sección laboral de unas promociones. Por ejemplo, es importante que vayamos actualizando los datos porque una persona que se ha cambiado de trabajo o, en fin, o ha cambiado de país, pues podemos actualizar los datos de contacto del correo electrónico, su teléfono de dirección a través de esa página web. La situación sociolaboral se ha cambiado, si era directivo y ahora pasa a ser empresario, lo que fuese. Todo esto es un flujo-reflujo, identificación del nombre y apellidos, y, en fin, todos los acontecimientos que puede haber. Y es una plataforma importante. Y por otro también puede ser el uso de redes sociales, son una herramienta útil para socializar las comunicaciones,
y que eso produciera el efecto de bola de nieve, de modo que partiendo de un número determinado pues puede ir aumentando. Es decir, la creación de la página de web es auténticamente importante, es un avance espectacular que será la forma de dialogar constantemente y de estar actualizados tanto en la información que quieren recibir y que le podemos dar, ¿no?, en todo momento, y actualizar sus datos. Bueno, y ¿qué reflexiones podemos con eso concluir? Muy cortas, ya hemos dicho. Pues tengo que decir que hasta la creación y puesta en marcha del Observatorio de Egresados, que un proyecto que inició en el año 2016, había una asignatura pendiente. Y esta pendiente era saber dónde están nuestros egresados, qué están haciendo. Imagínense ustedes que un coche. La Citroën lanza un coche y luego no pregunta qué tal le fue la biela, que si el tubo de escape, que si funciona bien, mal. No hacen ninguna pregunta. Esas preguntas son importantes para rectificar o ratificar algunos aspectos. Y eso nos está diciendo ellos, nos están diciendo lo que les sobró, lo que le faltó, las materias complementarias que tuvieron que hacer, que es un estudio que estamos concluyendo en un par de meses. ¿Qué materias complementarias tuvieron que hacer para adaptarse al mundo real? Entonces, esta era una asignatura pendiente que creemos que de esta forma se puede resolver. Los diferentes estudios promovidos por el Observatorio, gracias a la ayuda imprescindible del Consejo Social, abarca todas las especializaciones profesionales de las personas tituladas, su formación académica, las características de su empleo actual, así como la evaluación existente en las exigencias del mercado laboral, la formación recibida, en fin, todo lo demás. Entre la información disponible de la Universidad de Vigo está en condiciones de poder localizar a aquellos antiguo alumnado que desarrollan su actividad como empresarios o titulares de empresas, así como a aquellos que desempeñan funciones directivas en el seno de las empresas en las que trabajan. Estos datos son de gran valor para en el seno de la Universidad de Vigo y en la instancia que se determine a través del observatorio, del Consejo Social o del vicerrectorado correspondiente, promover un modelo de mecenazgo endógeno o desde dentro. Y para finalizar, sería interesante promover, a partir de los datos de contacto disponibles, encuentros con este valioso colectivo de egresados e egresadas, o bien establecer directamente contactos con ellos de cara a hacerles partícipes del interés de las iniciativas que estamos debatiendo en estas jornadas, destinadas a promover el uso de la filantropía en el ámbito universitario, moviéndose en los aspectos más visibles en el ejercicio de la donación, ayudas legales, ayudas fiscales, ayudas de comunicación o todo aquello que resulte de utilidad para el interés mutuo. Así pues, esta es la contribución de ese mecenazgo endógeno a través, lógicamente, de esas más de 12.000 titulados que están en 68 países, en todas las provincias españolas, y de los cuales un 10% ocupa altos cargos directivos. Nada más. Muchas gracias.